llegar a 220 voltios. ¿Qué más tendría que tener esa energía eléctrica? Lo más importante es la frecuencia de esa corriente eléctrica. Tiene que ser de 60 Hz. Es una frecuencia normalizada. No puedo tener corriente eléctrica a otra frecuencia. ¿Qué problemas tendría? Si la frecuencia baja, los motores eléctricos van a girar más lento, o sea, todo cambia. Entonces, esa corriente eléctrica tiene que tener una frecuencia de 60 Hz. Y para que tenga 60 Hz, ¿qué tiene que pasar? Para mantener la frecuencia constante, ¿qué se tiene que mantener? La velocidad constante. La velocidad. Y justamente los álabes directrices tienen que mover en función a una determinada frecuencia. Hay información, compara la frecuencia allá. Ha aumentado. O sea, ¿va a aumentar la frecuencia cuándo? Cuando si en determinado momento yo estoy produciendo, por ejemplo, 100 kilos y el consumo baja a 80, entonces, ¿qué va a pasar con la turbina? ¿Va a girar más rápido o más lento? Más rápido. Es como si yo lo descargara. Como le quito carga, va a girar más rápido. Entonces, ¿qué tiene que hacer los álabes directrices? Cerrar, disminuir el caudal, para que la velocidad disminuya y llegue a su velocidad nominal. Entonces, esa es la función de los álabes directrices. Mantener la velocidad constante para mantener la frecuencia constante. ¿Ya? Luego de los álabes directrices ya viene el rodete. Ya viene el rodete, que está internamente. Y en el caso de la turbina Francis se dice que es una turbina de admisión total. ¿Por qué? Porque todo está inundado. Todos los álabes están trabajando. Y también se dice que es una turbina de reacción. ¿Por qué? Porque la presión al ingreso con la presión a la salida son completamente diferentes. Hay una disminución de la presión, hay una variación de la presión. Por eso se dice que es una turbina de reacción. ¿Ya? Entonces tenemos carcasa, álabes directrices, rodete, y en la parte posterior está un elemento que es muy importante, no es un adorno, es el tubo de aspiración. Paso por acá. Este es el tubo de aspiración, no es un adorno, claro que se ve bonito. A ver, si no le pusieran este tubo de aspiración, solamente sale así hacia el ambiente. Si sale hacia el ambiente, la presión a la salida de la turbina sería presión atmosférica y saldría con una velocidad importante todavía. Si tiene una velocidad importante, ¿qué tiene? Energía. Tiene energía cinética, que lo estoy botando, que no estoy aprovechando. Entonces, al colocar este tubo de aspiración que tiene una forma cónica, apliquen la ecuación de Bernoulli entre la salida y la parte inferior. En la parte inferior, al tener una mayor sección, va a tener una velocidad V2, por decir, V2, la presión ahí va a ser presión atmosférica. Acá, la velocidad 1, ¿cómo será? ¿Mayor o menor que la velocidad 2? Mayor. Mayor. ¿Y cómo será la presión a la salida de la turbina con el tubo de aspiración? Menor. Menor que la presión atmosférica. Así es, voy a tener presión negativa, presión de vacío. Entonces, entre el ingreso y la salida, la variación de presión va a ser mayor. Es como si yo tuviera un mayor salto. Entonces, al tener un mayor salto, yo puedo generar una mayor potencia. Eso es lo que hace este tubo de aspiración. Crear un vacío a la salida con la finalidad de incrementar el salto neto. ¿Ya? Pero alguien dirá, pues bueno, yo le pongo un tubo de aspiración bien cónico para tener un mayor vacío a la salida. Pero eso me puede traer una consecuencia negativa. ¿Cuál será esa consecuencia negativa? Si yo tengo mucho vacío, la presión ahí, presión absoluta, podría caer a un determinado valor que sea menor que la presión de saturación del agua a esa temperatura. ¿Y qué va a pasar en ese caso?
es como si el agua empezara a hervir. Cavitación. Y ahí aparece el fenómeno de la cavitación. Entonces no lo puedo hacer muy cónico porque habría el peligro de que se presente el fenómeno de la cavitación. Cavitación no solamente se da en bombas, también en turbinas hidráulicas. ¿Ya? Entonces esa es la función del tubo de aspiración. Casi, bueno, no casi, todas las turbinas de reacción tienen que tener tubería de aspiración, tubo de aspiración, porque me permite recuperar. ¿Cuál es su función? Recuperar parte de la energía cinética que el agua todavía tiene al salir de la turbina. Recupera. ¿Ya? Porque si no le pone, sale el agua con una velocidad importante. ¿Ya? Entonces básicamente tiene 4 partes: carcasa, álabes directrices, rodete y tubo de aspiración. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?